Amén. Bien, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la Lilla 1, que como decíamos va No, dos. de... perdón, la Lilla 2. Ayer hicimos la 1. Va de... Perdón, muchas gracias. Va desde Éxodo 1:18 al 2:10. Ya me quiero adelantar. Amén. Perdón, antes de comenzar les voy a aclarar que yo leo la versión BTX, la cuarta edición, y luego vamos a ir aclarando, ¿no es cierto?, con la Reina Valera, porque tiene algunas cositas distintas esta versión. Amén. Dice así: palabra del Eterno. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y dijeron las parteras a Faraón: las mujeres egipcias no son como las hebreas robustas. Ellas dan a luz antes que las parteras llegue a ellas. Y favoreció Elohim a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por temer las parteras a Elohim, les daba a ellos descendencia. Pero Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: echad al Nilo a todo hijo nacido de los hebreos, pero dejad con vida a toda hija. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de papiro y la calafateó con alquitrán y bitumen. Y colocando en ella al niño, la dejó en el juncal a la orilla del Nilo. Y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la arquilla en medio del juncal, y envió a su esclava, y ella la recogió. Cuando la abrió, vio un niñito llorando, y tuvo compasión de él, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces dijo su hermana a la hija de Faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante este niño? Y la hija de Faraón le dijo: ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: guárdame a este niño, amamántamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y cuando el niño hubo crecido, lo llevó a la hija de Faraón, y le fue por hijo, y llamó su nombre Moisés, al decir: de las aguas lo saqué. Amén. Amén. Bien. Bien, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con algo que, cómo comienza, ¿no es cierto?, esta porción, perdón, no es porción, esta liyá, ¿no es cierto?, que comienzan narrándonos, ¿no es cierto?, cómo el Eterno bendice, ¿no es cierto?, a estas parteras, porque ayer, ¿no es cierto?, habíamos leído que estas parteras, el faraón les había dado la orden de que matara a todo varón que naciera de las hebreas, porque se estaban multiplicando, y el faraón había tenido miedo de ese pueblo, porque se iban a hacer demasiados, iban a ser muchos, ya estaban siendo multitud, y tenía miedo de que se levantara contra él cuando tuviesen una guerra, y que se fueran también. Entonces, por miedo, el faraón da este decreto, ¿no es cierto?, a las parteras, esta ordenanza de que maten a los niños. Que ellas vayan rápido a donde estaban, digamos, cuando estaban justamente en trabajo de parto las mujeres hebreas, y bueno, si era niño tenía que matarlo, y si era niña la dejaban vivir.
Pero sabemos perfectamente y nos muestra la escritura que ellas tuvieron temor de Elohim antes que el temor a Faraón. Sabemos que ellas desobedecieron una orden directa de Faraón, pero porque tuvieron temor a Elohim. Ayer leíamos que estas parteras, dentro de las escrituras, diríamos, de lo que nos ayudamos del Targum, del libro de Haser, un poco de interpretación de Rashi también, estas parteras eran hebreas, eran mujeres hebreas, y justamente coincide que estas parteras, una era Jocabet, la madre de Moshe, y la otra, la que nombran, era su hija Miriam, que diríamos ayudaba en el parto. Amén. Entonces, algo que vemos, ¿no es cierto?, que por esta acción el Eterno las bendice, ¿no es cierto?, porque ellas tuvieron temor de Elohim. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que no son, que no eran egipcias. Claramente se nota esto. Además, lo vemos, ¿no es cierto?, cuando nos dice, y favoreció Elohim a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por temer las parteras a Elohim les daba a ellos descendencia. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Se estaba refiriendo a ellos, a los hebreos. Entonces, estas parteras eran hebreas, ¿no es cierto? Si bien aquí están nombradas como Cifra y como Púa, pero en otras versiones, como es en otros escritos, las encontramos que era, como lo dijo Marcelo, era Jocabet y Miriam. Pero algo que podría decirse, ¿no es cierto?, porque luego de esto comienza el capítulo 2 narrándonos que un varón de la tribu de Leví toma por mujer a una hija de Leví. Entonces podríamos decir, pero no, porque ahí recién la toma por esposa a Jocabet, que podríamos decir que no es la misma, ¿no es cierto? Pero si continuamos leyendo y nos vamos a Éxodo 2:4, nos dice que cuando fue puesto en la canastilla, ¿no es cierto?, o en el cesto, el bebé, ¿no es cierto?, y fue puesto en el río, nos narra, dice, que su hermana, dice, y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él. Entonces nos está diciendo que ya tenía hermanos Moisés. Entonces vemos, no es que ahí haya un orden cronológico. Y vamos a ver por qué no hay, porque justamente lo menciona así. Pero vamos a ver que con otros escritos vamos a comprender que no hay en esta parte un orden cronológico en la escritura. Si podrías explicarles con respecto a los escritos. Exactamente. Ayer yo leía, por ejemplo, lo que es el Targum de Jonathan, y veíamos cómo Faraón, diríamos, había tenido un sueño. Porque aparte de Faraón, de haber visto cómo crecía en números el pueblo de Israel, también había tenido un sueño, y había visto en su sueño que diríamos, el pueblo egipcio iba a tener mayor poder, mayor peso en la balanza que ellos. Recordemos que ellos consideraban la balanza de Osiris, tenían un montón de sus dioses, en cuanto a ellos eran pesados para pasar al inframundo. Entonces, digamos, lo que tiene el faraón en esto es justamente eso, que diríamos, iba a ser pesado, y era muy importante para el pueblo egipcio esta parte de las pesas, de las balanzas. Entonces ya mandó a llamar a todos los intérpretes, ¿no es cierto? Bueno, pero sabemos que tenía terror del pueblo de Israel después de haber tenido este sueño. Y vemos que diríamos en ese momento sabemos que el faraón, después de haber visto ese sueño y que haber reprendido a las parteras porque no habían cumplido su orden, dio un decreto hacia todo el reino que debían
tirar los niños del pueblo hebreo al río. Era un decreto que debían matar a todos los niños, ¿no es cierto? Entonces nos narra un poco el Targum como que en ese momento Amram se separó de Jochebed, se separó por temor, para no procrear niños, digamos, porque tenía temor. Ya tenía 2 niños, ya había nacido Miriam, ya había nacido Aarón, y por ese temor de ese decreto del faraón, él como que se aleja, se toma distancia de Jochebed. Entonces nos dice en el Targum, en el versículo 17, Targum de Jonathan: pero las parteras temieron ante el Señor y no quisieron hacer lo que le había dicho el rey de Misrayim, pero salvaron a los niños. Y el rey de Misrayim llamó a las parteras y dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis salvado a los niños? Y las parteras dijeron a Faraón: las mujeres yehudí no son como las misrayitas, porque son fuertes y sabias. Antes que las parteras se acerquen a ellas, alzan a los hijos en oración, digamos, como que no alcanzaban a llegar y ya nacían los niños, que eran, digamos, la bendición que le había dado el Eterno de multiplicar, ¿no es cierto? Y vemos, perdón, se me escapó el mouse y me fui. En Éxodo 2 del mismo Targum de Jonathan dice: y Amram, un hombre de la tribu de Leví, fue y volvió a vivir en matrimonio. Fue y volvió a vivir en matrimonio con su esposa Jochebed, a quien había repudiado a causa del decreto del faraón. Y fue un hombre de la tribu de Leví y tomó por esposa a Jochebed, quien era amado por él. Quiere decir que ya habían estado en matrimonio, pero se habían separado por esto del faraón. Y eso mismo nos dice en el libro de Jacer. En el libro de Jacer también nos viene narrando la misma historia del sueño, de que el faraón tomó la decisión de matar a los niños. Pero sin embargo, por ese motivo Amram se separa de Jochebed y vuelve otra vez a ella. ¿Por qué? Hay una interpretación de Rashi que dice que la misma Miriam le reprocha a su propio padre y le dice: ahora vas a tener temor de Faraón, sabiendo que el Todopoderoso es el Elohim, Él es el que mueve y ordena todo. Por eso Amram después vuelve y toma nuevamente y se vuelve a estar con Jochebed, y de ahí nace Moshe. Pero diríamos, es como que Amram había tomado distancia en un primer momento por miedo, por temor, a lo que pasara si ellos procreaban un hijo varón por medio de este decreto que había alargado el faraón. Entonces ahí vemos cómo, digamos, inclusive hay algunos escritos que dicen que Jochebed ya era una mujer adulta, ya era una mujer grande cuando tiene a Moshe. Pero por eso sale, digamos, está el nacimiento de Moshe en las escrituras, en la Torah, pero no nos indica que Miriam y Aarón ya habían nacido, y sabemos que eran más grandes que Moshe. O sea, vemos la indicación, pero a partir desde Éxodo 2:4, y es como si estuviera desordenado, desfasado. Pero vemos, ¿no es cierto?, que a través de estos otros escritos vemos que sí hay un orden, y que había pasado algo allí, y que no es que la tomaba por primera vez, ¿no es cierto?, a Jochebed como su esposa, ¿no es cierto? Claro, porque si no coincidirían lo de su hermana que lo persigue, diríamos, a la orilla del Nilo, ¿no es cierto?, a ese bebé.
porque si no sería que esta pareja de levitas había sido adúltera o había tenido Jocabed otro esposo, pero no. No, fue por causa de un decreto del faraón, ¿no es cierto? Que Amram decide separarse, ¿no es cierto?, por un tiempo de su esposa Jocabed. Algo que también nos menciona, y no recuerdo si era Rashi o qué Targum era, pero menciona que Jocabed era hija del hermano de su padre, de Leví. Entonces, también acá, en esta versión que tengo yo, en la BTX, en la explicación, nos dice, cuando menciona, ¿no es cierto?, que un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, nos aclara acá abajo y nos dice que esto es Amram y su tía Jocabed. Entonces también coincide esta aclaración que trae esta Biblia con respecto a la tradición, ¿no es cierto? A los escritos de la tradición. Claro, en el libro de Hazer, justamente estaba buscando en el capítulo 67, en el versículo 2, y nos dice: y este hombre fue y tomó esposa, a saber, Jocabed, la hija de Leví, la hermana de su padre, digamos, del padre de Amram. Era el de Hazer, perdón. Exactamente. Y ella era de 126 años y él vino a ella. Digamos, entonces vemos que digamos, ahí está lo que vos estabas comentando, digamos, pero es en el libro de Hazer, en el capítulo 67, en el versículo 2. Bien, algo que vamos a ver, ¿no es cierto?, y que nos vamos a detener un poquito y luego vamos a continuar, ¿no es cierto?, con este estudio. Un dato muy importante, ¿no es cierto?, y es que las escrituras nos narra que a pesar de que ellos estaban en esclavitud, y que estaban, ¿no es cierto?, bajo la mano Faraón. del faraón de Egipto, ¿no es cierto?, y que eran oprimidos y todo eso, ¿no es cierto?, bueno, se habían multiplicado, pero vemos algo muy importante. Las escrituras nos narran, ¿no es cierto?, que había una diferencia bien marcada entre un egipcio y un hebreo. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Es que ellos, el pueblo hebreo, no se había mezclado, aún estando viviendo, ¿no es cierto?, en Egipto, no se había mezclado con Egipto, no se había mezclado el linaje, su descendencia, es decir, que ellos todavía conservaban la identidad. Muchos podrán decir, no, pero no guardaban Torah, habían olvidado al Eterno. No lo habían olvidado del todo. Y sí guardaban, ¿no es cierto?, ese mandamiento importante de no mezclarse, a pesar de que estaban viviendo en tierra extranjera, no se habían mezclado, porque ellos, se notaba la diferencia entre un hebreo y un egipcio. Aparte nos deja claro, diríamos, la escritura, que Amram era de la misma tribu, y seguían esa ordenanza de no mezclarse ni siquiera entre tribus del pueblo de Israel. Digamos las mujeres de Leví se casaban con los hombres de Leví, y así mantenían lo que el Eterno había ordenado. Mantenían hasta las tribus, las o sea, tribus, había una orden. Entonces vemos cómo no se habían apartado del todo de la Torá, ni del todo del Eterno, ¿no es cierto? Y otra cosa, ¿no es cierto?, que vemos es que luego, ¿no es cierto?, de que son bendecidos, y vemos que estas parteras, una de estas parteras es bendecida, y que por medio de ella viene Moisés, ¿no es cierto? Algo que vamos a ver es que ellos conocían de esta promesa que tenían, de que iban a ser liberados de esa opresión. Ellos conocían de que había una promesa para que el pueblo fuera liberado y fuera llevado nuevamente a su tierra, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ver porque cuando nace Moisés, ¿no es cierto?, en Éxodo 2:2, si me lo puedes leer. Sí, no hay problema.
Igual yo después te voy a leer algo interesante que dice el libro de Hazer. También que recién lo voy encontrando, disculpa. Shalom, hermanita Lupita, hermanito Slomon, bueno, a todos los que se van sumando. Amén, amén. Entonces, me dijiste Éxodo 2:2, Sí. palabra del Eterno. La que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Amén. Cuando vemos, ¿no es cierto?, la palabra aquí, hermoso, en nuestras traducciones, es la misma palabra que se usó para los sueños del faraón en las vacas. en el anterior Cuando eran libro. Claro. las vacas flacas y las vacas hermosas. Claro, y esta palabra, hermoso, el significado que tiene en hebreo, ¿no es cierto?, es bueno. Entonces no vieron que era hermoso, vieron que era bueno, y ellos conocían de esta promesa y tuvieron fe a esa promesa, creían en esta promesa. Y vamos a verlo en Hebreos 11:23. Palabra del Eterno. Por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces vemos que ellos ya creían en esa salvación que vendría, ¿no es cierto?, por supuesto que de parte del Eterno, y porque ya se había cumplido esos 400 años, que también lo vamos a ver en Génesis 15, del 13 al 14. Creo que se me borró eso. Pero creo que no te lo dije. Génesis 15. 15. Tengo un Génesis, era pero un buscado. Pero Sí, no. pero no era ese, perdón. Génesis 15, del 13 al 14. Sí, a ver. Bien, perdón. palabra del Eterno. Vamos a leer. Entonces, Yud-Heh-Vah-Heh dijo a Abraham: ten por cierto que ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo allí y será oprimida 400 años, mas también a las naciones a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces ellos ya habían visto, ¿no es cierto?, justamente esto, que esos 400 años ya se habían cumplido, y al ver que nació este niño que era bueno, lo vieron bueno, es por eso que decidieron ocultarlo. No, igualmente, diríamos, sí, ellos tenían esta promesa de boca en boca, diríamos, ellos conocían de las promesas del Eterno y creían en eso, obviamente. Y así también el faraón fue advertido por medio de sueños que también iba a suceder eso. Digamos, el Eterno inclusive acá dice: yo juzgaré, ¿no es cierto?, a aquellas naciones, diríamos, que iban a oprimir al pueblo de Israel. Y hay algo muy interesante que recién estaba leyendo mientras hablábamos en el libro de Hazer, también en el capítulo 68, nos dice en el versículo 1: y fue en ese tiempo que el Ruaj del Todopoderoso estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aarón, y ella salió por sus casas y profetizó diciendo: he aquí un niño será nacido a nosotros, y mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de Misrayim. Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, después que él la había despedido, cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Amram tomó a Jocabed su esposa 3 años después de que él la había despedido, y él vino a ella y ella fue concedida, digamos, quedó embarazada. Así que vemos también que, digamos, el Todopoderoso siempre tuvo control de todo. A él no se le escapa nada. Y vemos, ¿no es cierto?, justamente que de alguna manera, bueno, esto que nos leía era de Hazer, ¿no es cierto? Exactamente, del libro de Hazer. Vemos cómo tiene mucha coincidencia y concordancia con la escritura, porque vemos, ¿no es cierto?, que ellos tenían fe y creían en esa promesa de que serían liberados, ¿no es cierto?, de la opresión del faraón. Amén.
Bien, vamos a continuar. Y nos vamos a ir a Éxodo 2:3. Si podrías leerlo. Lo va a leer de la Reina Valera porque aquí me sale, les voy a leer el pedacito, Éxodo 2:3, que nos dice. Vamos a compararlo. Sí. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de papiro y la calafateó con alquitrán y bitumen, y colocándola en ella al niño, la dejó en el juncal a la orilla del Nilo. Ahora vamos a ver cómo lo dice en la Reina Valera. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. A ver, entonces vemos que dice, acá dice una arquilla de junco. Y no es de papiro. Pero bueno, son pequeñas diferencias, diríamos, sí, que no le hacen tampoco, digamos, pues se entiende que un cesto para poner a un niño tenía que ser, digamos, no tenía que ser tan débil, algo de resistencia. Vamos a ver a qué se nos hace referencia cuando nos dice esa arquilla. Que yo puse los versículos ahí. Exactamente. Vamos a ir ahí a Génesis 6. De 14 al 15. Ay, que no lo veo el número. Puse 19. Ay, me equivoqué. Es 15. 14 y 15. Génesis 6, 14, 15. Sí. Se me pasó un numerito. Ay, exactamente. Y la palabra dice así: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura, su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Amén. Entonces vemos la similitud que hay entre el arca que se hizo, la arquilla que se hizo para salvar, ¿no es cierto?, a Moisés, y el arca que se hizo para salvar, ¿no es cierto?, a Noé y su familia. Y vemos que si buscamos en la interlineal, misma palabra es usada en los dos casos. En los dos casos, exactamente. En el Éxodo es usada la misma palabra que en el Génesis. Y esta palabra es el 8392, y en hebreo es teba. Es la misma palabra que se usó para ambos casos, para el arca y para la arquilla. Nosotros tenemos la traducción como arquilla, pero es el mismo caso. Y vamos a ver que ¿por qué? No es porque... No es casualidad. No es casualidad. Vemos que el arca se hizo para salvar, ¿no es cierto?, a Noé, a su familia y a los animales, ¿no es cierto? Y esta arquilla se hizo para salvar a Moisés, que sería quien luego por medio de él vendría la salvación del pueblo de Israel. Entonces vemos la similitud que hay en ambos casos, ¿no es cierto?, en ambas arcas. Y otra cosa muy importante, dice que fue cubierta, o sea, fue calafateada con brea. Acá dice, en esta dice alquitrán y betumim, pero la palabra es betum, es la misma que se usó para calafatear el arca, y es para cubrir. ¿Y qué significa betum? También viene, ¿no es cierto?, la definición es cubrir, y también tiene un significado de perdonar. Entonces vemos que se usó, ¿no es cierto?, para cubrir, para perdonar, para hacer reconciliación entre el pueblo del Eterno y el Eterno. Es una manera de expiación. Y es una
apunte profético a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. También, sí. Sabemos que aquel arca con la puerta en sus costados, calafateada. Y bueno, la brea, bueno, el betún, brea, también simboliza, ¿no es cierto?, la sangre de nuestro Adón Yeshua, porque ¿para qué sirvió la sangre, ¿no es cierto?, para expiación de los pecados. Y es lo mismo que está ocurriendo en estos casos. La sangre de nuestro Adón Yeshua, él pagó el precio, ¿no es cierto?, es un pago de un precio de esclavitud. Es lo mismo que sucede en estos ambos casos. Exactamente. Y son usados para expiación y para salvar al pueblo. Todo se daba como apunte profético, diríamos, tanto el arca como lo que sucedió acá con Moisés. Es todo apunte profético a nuestro Don Yeshua, porque vemos que después nuestro Don Yeshua pasa por lo mismo. Es exactamente, Él viene para liberarnos de la esclavitud del pecado. Sabemos que sin ese sacrificio nosotros no tendríamos reconciliación con el Padre, con el Eterno. Entonces vemos que era necesario ese sacrificio. También diríamos, igual que lo que sucedió con Moshe, el Padre tiene todo el control, el Eterno tiene todo bajo control, nada deja al azar, todo está perfectamente y cronológicamente ordenado. Él dijo que cuando sucediera de los 400 años volvería, habría alguien que lo sacaría y le daría riquezas, lo sacaría con riquezas, y él juzgaría a todas esas naciones que lo oprimían. Así que diríamos, siempre no hay que dudar de la palabra del Eterno. Amén, amén. Algo que luego vamos a ver, ¿no es cierto?, que dice que cuando la princesa, ¿no es cierto?, de egipcia abre el cesto, que eso lo encontramos en Génesis 2 del 5 al 6, y nos menciona que ve al niño llorando, ¿no es cierto?, y tuvo compasión de él. Entonces, ¿de dónde es salvado Moisés? Moisés es salvado de las aguas. Vean qué importante y qué profético que es esto, porque es como el Eterno salvaría a su pueblo. Entonces, algo que vemos cuando le coloca este nombre, ¿no es cierto?, en Éxodo 2:10, que es cuando ya termina esta liyá, dice que llamó su nombre Moisés, al decir de las aguas lo saqué. Entonces vemos que como empezaba, ¿no es cierto?, toda la porción, ¿no es cierto?, que se llama Shemot, se llama nombres, es algo muy importante, los nombres en las escrituras, porque nos hablan de las personas, de los hechos que están sucediendo en ese momento y la importancia que tiene, porque simboliza a lo que va a hacer esa persona en su vida y lo profético que va a suceder, ¿no es cierto?, en ese momento. Y vemos, ¿no es cierto?, lo simbólico que es y la vida de Moisés, que es sacado de las aguas y luego es salvado, ¿no es cierto?, junto con todo su pueblo, ¿no es cierto? Y cómo los hace, cómo lo salva, ¿no es cierto?, el Eterno lo salva de las aguas. Vemos que luego él hace este prodigio, ¿no es cierto?, Moisés, pero vemos que todo esto es obra del Eterno, que separa las aguas y es de la manera que salva a todo el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo es profético el nombre que le da, aunque sea una egipcia, ¿no es cierto?, la que le haya dado el nombre, pero es permitido por el Eterno todos estos sucesos, y vemos cómo es profético, ¿no es cierto?, los nombres. Y justamente Shemot, el libro de Éxodo, no por nada se llama nombres, ¿no es cierto? Entonces vemos lo importante que es, ¿no es cierto?, en las escrituras los nombres. Y justamente a lo que hablábamos todos estos días que hemos venido hablando, que no debemos, ¿no es cierto?, cambiar los nombres, si bien los hemos conocido, ¿no es cierto?, con nombres que se han traducido, ¿no es cierto?, a nuestro idioma, y que los nombres no deben traducirse porque tienen un significado muy importante en la palabra.
Amén. Amén. Y bueno, así terminaría esta lectura de este correspondiente al día número 2, que ya estamos comenzando.